No dejemos de compartir la aplicación porque vamos a empezar mañana con otro libro. El libro número 13 de Primero de Crónicas. Dios mediante, mañana empezamos. Vamos apurando. Estos dos libros van a ser un poquito como Reyes, pero ya viene Esdras, Esther, Ruth, es decir, todos esos libros que van a ser muy rápidos. Pero en esto también vamos a aprender, entonces compartamos la aplicación porque más personas llegan siempre, ahí aparecen unos nombres que no conocemos en Facebook todas las semanas, que están entrando en sintonía. Y ellos están escuchando, los que no son salvos están escuchando esto, hermanos, que la tumba y la cruz quedaron vacías por algo que sucedió. Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Acuérdese lo que es justificación. Nos declaró justos. No somos justos, pero Él nos declaró justos, porque creímos lo que pasó en el Calvario. Ahora Dios nos ve a través de la cruz, como si nunca hubiésemos pecado. ¿Qué les parece? Esa es la salvación gratuita, hermano. Como si nunca hubiésemos pecado. Él nos está viendo. Ya estamos, ¿no, Felipe? Bueno, quién sabe, menos mal que no sé qué tantas cosas dije, ya estábamos conectados con los hermanos que están en YouTube, en Facebook, y más adelante verán esto en YouTube. Un saludo para todos en diferentes partes donde se encuentren escuchando. Mire, hubo un problema con el pueblo de Israel. Es que no tenían la Biblia, o digamos la ley, o la Torá, que son los 5 libros del Pentateuco para ellos. Para nosotros es Pentateuco y después vino la ley. Ellos no tenían, y en ese momento, ¿qué hace la humanidad cuando no hay palabra de Dios? Bueno, hubo profetas y hombres del Señor, pero no estaba la palabra. La palabra estaba refundida. Pues claro, cuando la palabra está refundida hay de todo. Se presta para todo. Si teniéndola en la mano se cometen cosas, imagínense la palabra refundida. Miren, las Biblias cerradas terminan polvorientas y provocan en Dios una reacción tóxica a nuestras oraciones. Igualmente es una clara muestra de desobediencia e indiferencia a su palabra. Y hoy vamos a ver cómo la palabra transforma cuando es leída. ¿Sabe cuándo la palabra no hace nada? Cuando no se lee, pues ¿qué va a hacer? No hace absolutamente nada la Biblia cuando no se abre. Pero cuando se abre, hace muchas cosas. Y este verso que tengo acá, hermanos, antes de mostrarlo, les quiero decir que hay hermanos, y aún de esta iglesia, como con algunos que he hablado y otras congregaciones, que les gusta mucho la oración, pero no les gusta la meditación y lectura y meditación de la palabra del Señor. Y sucede una cosa, hermanos, cuando a uno le gusta mucho la oración y poco la lectura de la palabra de Dios, es un fanático. Cuando le gusta mucho la oración y no le gusta la lectura de la palabra de Dios, es un fanático. Por eso hay muchas iglesias llenas de fanáticos que por todo pelean y discuten y hablan de teología y de doctrinas, pero no tienen, y se enfurecen. ¿Por qué? Porque no tienen bases doctrinales bíblicas. Son fanáticos y oran y ayunan y hacen todo tipo de vigilias y la pasan en la iglesia y ore, pero no conocen de la palabra del Señor, sencillamente son fanáticos. Y hay otros hermanos que leen mucho la Biblia y poco les gusta la oración. Son religiosos. Creen que se la saben todas, pero no tienen esa relación. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando a uno le gusta orar, pero no le gusta ir a la Biblia? Mire lo que pasa. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Es una ofensa para Dios querer que Él me oiga, pero que yo no lo oiga. Algunos hermanos, y no, ojalá algunos de los de acá no se sientan, pero hay varios que cogieron la costumbre de hablar por teléfono así. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás?
que hay de vidas. Creo que algunos tienen esa costumbre, pues es. ¿Sabe qué es esa costumbre? ¿Qué es? ¿Cómo la ven ustedes? No es correcta porque hay que poner el teléfono al oído. Hola, ¿qué ha habido? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué hay todo por allá bien? Y el otro allá, ¿cómo? Sí, sí. Y yo sigo hablando, pues ¿qué voy a escuchar lo que el otro me está diciendo? Se llama egoísmo. Porque creo que a los celulares, no sé si solo al mío, les hicieron una cosa para oír. ¿Aló? ¿Para qué? Para dialogar, no para monologar. Para dialogar, para que el otro me diga, yo le diga, me cuente y él me cuente. Ah, sí, ¿cómo estás? No, claro, muy bien. Mira, te agradezco. No, pues claro, eso es un diálogo. Pero cuando yo voy así y dele y dele y dele, yo solo me escucho, yo solo hablo, no me interesa lo que usted me está diciendo. Así es exactamente cuando yo no quiero leer la Biblia. Usted me escucha, usted me tiene que escuchar, pero yo no tengo por qué escucharlo. Exactamente lo mismo. Hablo yo, pero usted no habla. Y eso es una abominación para Dios. Porque Él me habla y yo le hablo. Yo le hablo a través de la oración y el Señor me habla a través de su palabra. Imagínense que las dos cosas no funcionen bien. O que el Señor me hable, me hable, me hable, me hable y yo no le hable, yo no le ore. Pues hay una descompensación, hermanos. Y este proverbio nos ayuda muchísimo. El que aparta su oído, al que le gusta solo orar y no le gusta ir a la Biblia, sus oraciones no tienen ninguna respuesta, hermanos. Son abominación delante de Dios. Lo dice la Biblia, ¿no? Yo no lo digo. Yo lo interpreto apenas o lo entiendo así. De modo pues que debe haber las dos cosas. Él me habla y yo le hablo. Por eso les recomiendo, hermanos, cuando vayan a orar, los que puedan, lean una porción de la Biblia. Un párrafo que les llame la atención, que les tenga, para que lo lean y luego oran. Entonces ya tienen tema para orar. Por ejemplo, a mí me encanta Filipenses 4, 6, 7. Sean conocidas vuestras peticiones, Señor. Yo quiero que tú me escuches esto. Porque tu palabra dice que sean conocidas esas peticiones. Yo te las estoy contando, Padre. Estoy pasando por esta situación. Con mi esposa, con mis hijos. Estoy pasando porque esas son peticiones. Sean conocidas. Y yo te las elevo a ti. ¿Y qué dice después? Y la paz de Dios. Porque descanso. Porque me descargo en Él. Y bíblicamente entonces yo digo, ¡ay, qué bendición! Gracias, Señor, porque la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento, guardará mi corazón. ¿Por qué? Porque puedo tener malos pensamientos en mis momentos de crisis y de adversidad. Y la palabra del Señor me protege este corazón, hermanos. Guarda tu corazón. Y el Señor me dice en Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de Él mana la vida, lo que ve, lo que habla. Todo lo que se diga acá. Dice que estamos viendo el miércoles y vimos Romanos en el curso de evangelismo, donde dice Romanos 6, donde nos dice que usemos nuestros instrumentos como miembros de justicia. Nuestros instrumentos son las manos, los ojos, todo. Debemos usarlo para la gloria de Dios, pero todo depende de la orden que reciban. Si ellos reciben una orden diferente, las manos van a hacer lo que diga acá, los pies van a hacer, los demás órganos van a hacer lo que suceda acá. Entonces debe ser todo eso presentado como instrumentos de justicia para la gloria de Dios. El descuido de la palabra de Dios fomenta el vivir en pecado. Claro, si no hay una guía, se desboca esto. Fomenta el vivir en pecado y sin arrepentimiento alguno, a pesar de que Dios ha advertido a su pueblo, confrontando nuestra presunción de que Él debe escucharnos sin importar cómo estemos viviendo. Muchos podemos creer que así debe ser. Él me escucha de todas maneras, no importa cómo yo viva. Porque yo le oro a Él. No. La palabra también me confronta con cuál es mi situación, cómo está mi vida. Y eso me lleva a tener una buena o regular relación con el Señor. Dios amorosamente mantiene la puerta abierta para que su pueblo acuda siempre a Él en busca de perdón, ayuda, consuelo y gozo. Hay frases en la Biblia, hay párrafos, hay enseñanzas de un consuelo, de un gozo, de
de un fortalecimiento muy grande, hermanos. Descansa uno con muchos pasajes de la Biblia, pero la Biblia cerrada de nada va a funcionar. El problema con nosotros es que no vamos a Dios con mucha frecuencia a través de la Biblia, olvidando que si alguna voz debe ser escuchada, es la voz de Dios. Si alguien debe solo escuchar, somos nosotros. Pero nos gusta solo hablar, no escuchar. Y aún en nuestra vida personal sí que se ve eso. Hable y hable y hable. Pero de escuchar, muy poco. Y cuando no escuchamos, nos perdemos de muchas cosas buenas. Porque se nos fue todo en hablar y en hablar. Y vamos a ver el tema de hoy. ¿Qué hizo la palabra del Señor? En la Biblia hay un personaje histórico que se distingue por ser el instrumento en las manos de Dios para llevar a cabo una reforma religiosa al pueblo de Israel. Y ojalá que ese personaje hoy pudiéramos ser cada uno de nosotros al salir de acá, con ese mismo criterio. Este personaje es el rey Josías. ¿Se acuerdan del niño que llegó al trono en Judá a la tierna edad de 8 años debido al asesinato de su padre y reinó por 31 años? Esta semana me escribió dentro de los WhatsApp que yo respondo. Cuando termina el programa a las 6, vienen respuestas y respuestas para una serie de inquietudes que plantean los hermanos desde diferentes partes, hermano. Uno quisiera terminar y acostarse. No hay tal, hermanos. Dele y dele y dele. Porque siempre hay preguntas. Y me preguntó dentro de eso es un hermano: oiga, hermano Jorge, ¿cómo es posible que un niño gobierne a los 8 años una nación? ¿Qué respuesta? Un niño de 8 años, perdóname si es que apenas saben tomar tetero. Pero es que él no gobernaba, el que gobernaba era Dios para él. ¿Cuál fue la respuesta que yo le pude dar a él? No, es que él subió al trono a los 8 años, pero después de los 16 comenzó a dictar las normas. Mientras tanto estaba su mamá, que es la madre reina, los sacerdotes, profetas, estaban todos levantándolo, pero él tenía que asumir por la muerte de su papá. Eso fue lo que le aclaré. Es que fue obligatorio. No fue porque el Señor lo colocó ahí, venga, colocamos a este chino. No, es que, claro, como el rey muerto sigue, el sucesor es el hijo, y el primogénito era Josías. Con 8 añitos, pues suba y siéntese allá, mijo, porque si no, claro, si hay quien se pelee el reino. Eso está la gente así. Pero él estuvo ahí protegido por su mamá, protegido, y ya cuando él tuvo el uso de razón, empezó a ejecutar, y ustedes vieron cómo empezó a actuar este hombre. No le dio asco, perdónenme la expresión, a acabar con todo lo que era idolatría, como nos debe suceder a nosotros. Que no nos fastidie, que no nos dé pena ni vergüenza acabar dentro de la casa, dentro de nuestro propio corazón, todo síntoma de idolatría, porque sí que enfurece a Dios. Y por eso no hay respuestas, la idolatría. Y la podemos tener en cualquier cosa, hermanos. A los 18 años de su reinado, dice la Biblia, ordenó adelantar las reparaciones al templo, y mientras se hacían, fue hallado el libro de la ley, el cual fue llevado al rey por un escriba. Qué tristeza. Dentro del mismo templo estaba la ley, pero estaba escondida, estaba bien refundida. ¿Hay algún hermano que se le pierda la Biblia entre semana? No. Mi hijo, ¿dónde está la Biblia? Le dice, para venirse para la iglesia, le dice la esposa, allá donde la dejó hace 8 días. Refundidita. Pues el escriba se lo llevó. Aquí estaba el escriba y el sacerdote estaban cuando encontraron la ley, pero se la llevó al escriba porque es posible que el sacerdote no sabía leer. Un sacerdote sí, en aquella época era un privilegio saber leer. Y se la llevó al escriba para que se la leyera y se la llevaron al rey, hermanos. La lectura de la palabra entonces confrontó a este joven quien oró. Miren las dos cosas. Aquí está la combinación. La lectura de la palabra confrontó a este joven quien oró a Dios y fue usado para el restablecimiento espiritual de su pueblo. Esta reforma llevada a cabo por el rey nos presenta un cuadro perfecto de la situación actual en la iglesia y cómo Dios desea avivarla
a través de hombres y mujeres piadosos, dispuestos a agradar a Dios y por ende ser bendición de su pueblo. Lo que pasó allí está pasando hoy. Y con 1, 2 y 3 Biblias en la casa. Y con varias versiones. Pero hay un letargo espiritual impresionante, hermanos, en la iglesia en general. Hay iglesias donde en 1 o 2 años no ha entrado una persona nueva. O sea, completamente indiferente a la salvación de la iglesia. No tiene sentido evangelístico. No comparte el evangelio. No se la juega donde sea por invitar, por traer. Y creo que sí que se necesitan Josías con ese corazón, por más pequeñín, con un corazón de avivamiento para que ayude, hermanos, en la iglesia. Nuestro tema de hoy, la palabra que transforma vidas. No la tenían, pero la escucharon. Y cuando la escucharon, hubo algo impresionante, hermanos, pero durísimo, como testimonio, ahí en 2 de Reyes, para que lo puedan leer después, del 1 al 20. Todos estos capítulos son muy buenos leerlos, hermanos. Vamos a empezar. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 38 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía, de Boscat. E hizo lo recto. Esto sí es muy lindo leerlo, ¿no, hermanos? Esta es la parte que más me agrada de todos los reyes cuando veo. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino. Mire a quién citan. A David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. El asesinato del rey Amón llevó a su hijo Josías al trono cuando apenas tenía 8 años de edad y probablemente las personas que lo formaron fueron instrumentos para producir la diferencia, pues su carácter fue excelente, lo levantaron bien. Esta temprana sucesión de Josías debe atribuirse a la gracia distintiva y soberana de Dios. Era alguien distinto que él necesitaba colocar allí. Por eso cuando uno mira a los niños, a ellos se les va grabando la palabra del Señor. Y les va quedando para toda la vida y llegará el momento, hermanos, en que la van a usar. Es posible que mañana ellos vayan a sufrir en el colegio, en la universidad, vayan a ser tentados y vayan a ser apabullados en ciertas formas. Y hasta se vayan a descarriar un tiempo. Pero por dentro ya va la palabra. Para que no lo veamos mañana que entonces se van a levantar, pues, no, van a tener tentaciones y muchos riesgos. Pero si tienen una buena influencia de papá y mamá, ellos van a conservar siempre. Porque fuera, de puertas para afuera es un riesgo, hermanos. Uno cree que en un colegio, aún en un colegio cristiano, universidad cristiana, en cualquier parte, hermanos, va a estar el enemigo. Por eso es muy bueno fortalecerlo siempre, hermano. Y muchas gracias por las personas que se dedican a la escuela dominical y enseñarle a los niños también estos principios, porque para siempre ellos los van a recordar. Entonces aquí estuvo la gracia soberana de Dios, hermanos. En aquel tiempo no tenían los pergaminos de la ley de Dios, tampoco las personas que pudieran enseñar las prácticas de Dios. El paganismo y la adoración de dioses falsos era la costumbre del pueblo. Es decir, ellos estaban en una oscuridad, hermanos, terrible. Pero una oscuridad pavorosísima. Por eso se veían tantas cosas que desagradaban a Dios. El motivo de la corrupción moral de sus líderes y de la frialdad espiritual del pueblo, la palabra de Dios se hallaba escondida en el templo. Ese fue el detonante. La palabra estaba por allá refundida, hermanos. Y el pueblo de Israel fue fundado sobre la ley de Dios por su palabra. Imagínense un pueblo que fue fundado sobre la ley, sobre la palabra del Señor, y la palabra se les pierda, y la palabra se les refunda, y el fundamento de ellos era la ley. Gloria a Dios que la encontraron para poder seguir adelante espiritualmente, hermanos. Ahora, ¿qué hizo Josías? Después de reinar por 8 años, el rey Josías empezó a buscar a Dios. Ya tenía aproximadamente 16. Estaba entre 16 y 18 años. De acuerdo a 2 de Reyes, a sus 18 años, su mayor anhelo era restaurar el templo y traer la nación de regreso a adorar al Señor. Qué preocupación la de este hombre, hermanos. Joven, pero ¿qué quería él? ¿En qué estaba pensando él? En su vida, en su bienestar, en su comodidad,
en viajes, en placer, en mujeres. ¿Qué estaba pensando un joven de 18 o llevaba 18 años ahí? Estaba pensando en su pueblo. Yo no sé qué tanto pensará, hermanos, en la salvación de su familia y qué tanto pensará en la iglesia. ¿Qué tanto amor tiene por la iglesia, por el pueblo del Señor? Porque el pueblo siga fortalecido, para que el pueblo, porque hay desánimo en el pueblo del Señor por muchos problemas, hermanos. Y dio la orden. El rey era lo suficiente maduro como para empezar a purificar la ciudad y la tierra de la idolatría de Manasés y Amón. Amón fue su papá y Manasés el papá de su papá y así, o sea, venía de corrupción, corrupción, corrupción. Y brota esto tan bueno, hermanos, por la pura gracia del Señor brotó este muchacho. Claro, él no fue perfecto. Él tuvo su caída impresionante, hermanos, como David, como todos los hombres del Señor. Pero Dios restaura a sus hijos cuando en el corazón ellos lo tienen a Él en primer lugar. Porque tener a Dios en primer lugar no quiere decir que uno no se caiga o que no vaya a pecar. Pero Dios en su amor lo reivindica, hermano, lo perdona, lo fortalece. Entonces ordena la recolección del dinero y los trabajos de reparación. Uy, hermanos, en esa época daban tanta plata que tocaba pararlos. Daban de una manera impresionante, porque era para la casa de Dios, para la casa del Señor, para sentirse instruido, para sentirse enseñado. Y les tocó parar. Hubo un momento en que dijeron, ya no traigan más plata. Póngale cuidado. Estando ellos en los trabajos, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Fíjense que el sacerdote no lo leyó. Aquí es donde probablemente nosotros creemos que el sacerdote no sabía leer. Pero en ese tiempo no era extraño que sucediera eso. Y Safán lo leyó. Y dice, fue hallado, el énfasis de nuestro tema de hoy es el libro de la ley o la palabra del Señor. Entonces dijo, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Increíble, ¿no? Ahí mismo lo tenían. Por eso uno pregunta, ¿la Biblia está refundida en la casa o no? Porque la tiene ahí mismo. Y cuando la Biblia se tiene, cuando la palabra del Señor se tiene, entonces se lee, se medita en ella. Y lo leyó. ¿Y qué hizo entonces? Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Eran todos tan honestos, tan honorables, que no les pidieron cuentas. Dijeron, entréguenle la plata y que no rindan cuentas, porque tenían una integridad total con las cosas del Señor. Esta copia pudo haber sido quitada bajo los reinados de Acaz, Manasés o Amón. Cualquiera de esos tres había escondido esa copia, la había refundido en alguna parte, para que no se leyera. Y eran los reyes de Israel, hermanos, que deberían haberse regido por estas normas, pero ellos la escondieron. Ahora, ¿qué hizo Josías? Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que oye la palabra de Dios y rasga sus vestidos y entra en lamento este hombre? Pero en una meditación impresionante de llanto, de amargura, de tristeza, de todo. ¿Por qué? Por lo que decía ahí de los juicios que el Señor iba a traer sobre la nación. Y fíjese que se oculta, y ocultar las advertencias es un problema, hermano. Por eso la Biblia no es solamente de promesitas bonitas y de proverbios bonitos y de salmitos. La Biblia es bonita de Génesis a Apocalipsis, porque habla de todo, hermanos. Y por ejemplo en Romanos, Corintios, las cartas nos confronta y nos dice el pecado que tenemos. Y además Pedro nos dice, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces la Biblia es una confrontación. Pues este rey escuchó esto que estaba escrito, hermanos. Me han dado un libro y lo leyó. Oído las palabras del libro, luego rasgó sus vestidos. Cuando él comprendió esto, no tenía todavía bien clara la interpretación, entonces pidió ayuda. Y eso es bueno, pedir ayuda,
Hoy no tenemos profetas, pero sí hombres y mujeres espirituales que nos pueden ayudar en un momento dado en que digan, hermano, yo no entiendo esta palabra o esta porción de la Biblia. Dice que buscaron entonces, fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Abor, Safán y Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Aras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les comentó todo lo que el Señor iba a hacer. Se lo comenta a ellos de la siguiente manera. Así dijo el Jehová, dice ella. He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre todos los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. O sea que le dijo sin ninguna mentira todo lo que iba a suceder. Porque muchas veces uno quisiera que le doraran la píldora cuando hay pecado. Que como que le dijeran otras cosas. Que como que no le digan la verdad. Hay hermanos que le dicen a uno, le voy a contar una cosa, pero yo ya sé lo que usted me va a decir. Porque saben cuál es la condición y saben de antemano cuál es la respuesta. Pues este rey se conmovió y ella le está mandando el mensaje completo. Dice el Señor, mire hermanos, oído que esto es para nosotros. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos provocándome a ira, por si hay algo de idolatría o abandono de la palabra, y le siguió hablando. Mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así. Díganle al rey lo siguiente. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, después de que les dijo todo lo que iba a suceder. Porque no me amplío, porque es largo el capítulo. Pero después de que ella les comentó todo, dijo, dígale al rey que así dijo el Señor. Por cuanto oíste las palabras de este libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, o sea, oró profundamente, y cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice el Señor. ¿Cuáles son las oraciones que él escucha? ¿Sí? Por eso yo recomiendo, lea la Biblia antes, porque es que la Biblia antes lo lleva a uno a orar. La oración no lo lleva a leer la Biblia. La Biblia lo lleva a orar. Y este hombre, cuando escuchó las palabras de lo que venía sobre ellos, fue tanta la conmoción que tuvo, dijo, vaya que me confirme alguien más espiritual sobre esto. Y el Señor le tenía a la persona espiritual, porque ese es el Dios de la Biblia, que respalda cuando hay una duda, y cuando sus hijos quieren conocer más de Él, entonces Dios coloca quien les informe y quien les ayude. Pero él se humilló. ¿Y qué más le dice el Señor? Por tanto, pero aquí también le anuncia algo más. He aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Aquí que hubiera dicho uno, oiga Señor, pero yo mando a averiguar qué va a pasar y una vez me va a decir que me va a recoger. No sea así, Señor. ¿Cómo es que me voy a morir? Y de una vez el Señor lo sentenció a él. ¿Pero por qué? ¿Para qué lo sentenció? Para que él no sufriera viendo todo lo que le iba a pasar a su nación. ¿Cómo iría a ser eso de terrible? ¿Sabe una cosa, hermanos? ¿Usted se ha puesto a pensar lo que va a pasar después de que se vaya a la iglesia? Lo que va a suceder en la gran tribulación. Terrible, hermanos. Y va a suceder exactamente lo mismo. Si nosotros nos compungimos, si nosotros oramos, si nosotros nos entristece lo que escuchamos que le va a pasar al pueblo, entonces predicamos, lo avivamos, y de antemano el Señor nos anuncia, yo también me los voy a llevar, para que no vean lo que va a suceder con el mundo. Eso es un cuadro de lo que va a pasar, hermanos. Y esto debe ser un anuncio para nosotros, ese amor por predicar el Evangelio y por poner en marcha, por poner en práctica, en acción la palabra del Señor cuando la escuchamos. La escuchamos, oramos y actuamos. Porque yo sé que hay una petición muy linda que hacen los hermanos. Ora, hermano, para que la iglesia crezca.
Pero la iglesia, ¿qué va a crecer si no se les predica, hermanos, en la calle? La gente que sube y baja mira para acá y no saben que tienen que entrar. Ellos no saben, hermanos. ¿Por qué? Porque son personas naturales. Ellos deben oír el evangelio, hermanos. Queremos que la iglesia crezca, pero yo no predico. Yo no invito a nadie, yo no comparto el evangelio, pero ahora, hermano, para que la iglesia crezca, para que haya fortalecimiento en la fe, para que haya crecimiento espiritual. Bueno, el crecimiento espiritual es individual. Claro, nosotros oramos para que la iglesia espiritualmente se sostenga, pero cada uno se fortalece espiritualmente, porque yo no puedo, la fe mía es la mía, no la de los demás. Cada uno tenemos nuestra propia fe y cada uno tenemos nuestro propio crecimiento. La iglesia impulsa y ayuda, pero cada uno tenemos una responsabilidad. Pues le anunció la muerte a este muchacho, hermanos, o sea que estas personas murieron muy jóvenes. No murió, no creo que ella llegaba de pronto a 50 años. Se lo llevaron, hermanos. Pero en su amor el Señor. El mal dice, todo el mal que habla este libro que ha leído el rey, va a suceder. ¿Por qué? Lo mismo que dice Isaías, por cuanto me dejaron a mí. Lo mismo que dice Jeremías, por cuanto me dejaron a mí, se volvieron cisternas rotas. Nada los llena. Me abandonaron a mí. Por cuanto oíste las palabras de este libro, que es el énfasis. Cuando oíste lo que yo he pronunciado, qué bueno escuchar, hermanos, y estar atentos a la palabra del Señor. Por tanto, ¿no? También yo te he oído, dice Jehová. Y aquí está un cuadro. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Este fue un avivamiento. Pero si nos ponemos a leer más adelante, este fue un avivamiento bueno, pero fue muy corto. Fue un amén, gloria a Dios, aleluya. Pero no pasó muchas cosas. Al poco tiempo volvieron. Otra vez. Empezando porque él mismo arriesgó su vida. Y un hombre uno diría Josías, precioso ante los ojos del Señor, pero también lo mataron. Se le fueron las luces y lo mataron. Pero mientras estuvo vivo, en el tiempo que estuvo con el Señor, fue de un testimonio. ¿Cuántos años le sirvió al pueblo del Señor? Y el pueblo descansó, vivió en paz, hubo restauración, hermanos. Entonces el rey, después, dice el 23, paso al capítulo 23:1, apenas un verso. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, y subió él a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, ¿qué? La palabra, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Me acuerdo acá de Éxodo, ¿no? Cuando dice, amarás a tu Dios ¿con qué? Así lo hizo el hombre. Así lo hizo el hombre. Y así es el Dios de la Biblia, que quiere que le amemos. Con todo el corazón, con todo el alma, con todo el cuerpo, con toda la vida, hermanos. Él quiere que le amemos y Él está dispuesto a responder ahí, hermanos. Él leyó, todos escucharon. Y aquí algo muy lindo es que el rey no es egoísta, sino en ese amor para que el pueblo se restableciera espiritualmente, lo reunió a todos y tenía gran convocatoria porque el pueblo respondió. Hubo mucha gente que estaba con él y quería que sucedieran estos cambios. Las palabras que están escritas en este libro, todas las leyó él. ¿Y qué vemos aquí entonces? Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera, para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel.
Esto nos muestra, hermano, la profunda idolatría en Judá. Había toda clase de ídolos. ¿Dónde? En el mismo templo, hermanos. Después de Salomón se prostituyó el templo. Que yo tengo que mirar, ¿no? Yo soy templo del Espíritu Santo. ¿Somos templo del Espíritu Santo? ¿Puede haber algo que esté incomodando a Dios? ¿Que sea idolatría? ¿No? La casa, el carro, la beca, el celular, el hijo, el papá, la mamá, el nieto, el bisnieto, la plata, el trabajo, la salud, ¿qué? ¿Habrá algo de idolatría que de pronto nos deje sacar a Dios un poquito? ¿Para qué? ¿Para que entre mejor aquello? ¿El puesto que estoy ansioso? ¿Habrá algo? Yo creo que de pronto sí. Entonces el Señor dice, examinémonos a nosotros mismos y veamos qué hay. ¿Para qué? Para que Él pueda glorificarse y las oraciones salgan del techo que muchas veces nosotros construimos. Hay veces nosotros somos los que le hacemos la terraza a la casa para que las oraciones no salgan. Con nuestros actos, con nuestro orgullo, nuestra prepotencia, nuestra altivez, nuestra falta de perdón, nuestra sensibilidad. Porque siempre vemos de pronto el pecado en los demás, pero no veo el mío y yo estoy construyendo mi propia terraza para que el pecado no salga. Todos fallamos de una u otra manera, somos imperfectos, pero es posible que haya algún ídolo. Y este rey, hermanos, ordenó absolutamente la erradicación de todo lo que se supiera que era ídolo, hermanos. Habían hecho ídolos. Uy, hermanos, uno leyendo entonces esas figuras de acera, eran unos símbolos sexuales de una vulgaridad. Mejor dicho, la pornografía les quedaban pantaloncillos. Impresionante lo que hacían. O sea que para el Señor era tan vergonzoso, hermanos, todo lo que ellos hacían. Nosotros es posible que hoy no tengamos eso, pero déjeme decirle, ¿qué vemos en la televisión? En las revistas, en internet, ¿qué vemos? Sobre todo que a uno hasta buscando una Biblia, un versículo bíblico, se lo mandan ahí en bola, como dicen en Colombia. 90, 60, 90. Y ahí el clic que hago. Y empieza la tentación. Y es el riesgo. En todo momento. Y si le doy un poquitico de entrada a eso y a otras cosas, para mí es mucho más peligroso, porque ellos no tenían la Biblia. Apenas encontraron unas partes del Pentateuco y nosotros tenemos 66 libros. O sea que estoy en mucho más riesgo delante de Dios porque yo sí conozco toda la verdad, usted conoce toda la verdad. No estoy hablando de que no sepamos la Biblia de memoria, pero conocemos porque predicamos la verdad. Y ese es el riesgo, ¿no? Profunda idolatría. Había toda clase de ídolos en el mismo templo. Mire, la palabra destruye. ¿Sabía usted eso? ¿Cómo tomamos aquí la destrucción de la palabra? Fue conocida la palabra y destruyeron todo lo que había de idolatría. Y hoy en día tenemos la palabra. Aquí hay un verso, hermanos, Romanos 1:16, que habla de qué. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿Poder qué quiere decir? Dinamita, como dunamis, para todo aquel que cree. ¿Qué hace la dinamita? Rompe. La palabra destruye, destruyó todos los ídolos cuando la escucharon, cuando le pusieron cuidado, cuando la ejecutaron, cuando la cumplieron. Mientras tanto no va a pasar nada, yo la puedo leer todos los días.
Pero si no la pongo en práctica, si no soy hacedor de lo que ella me está diciendo, yo quedo en riesgo delante de Dios. Por eso es bueno estar colocándole cuidado a la palabra del Señor. La palabra tiene poder, hermanos. Por eso cuando nosotros no salvamos a nadie, cuando predicamos el Evangelio, sencillamente se lo explicamos. Y viene el poder del cielo y destruye. ¿Qué destruye? La incredulidad, el pecado, el orgullo, la soberbia, todo lo que no quiera darle entrada, el Señor viene y destruye porque va a formar algo nuevo. Y aquí iba a formar un país, una nación, espiritualmente, recuperarla, iba a reformarla a través de lo que estaba haciendo con este niño que colocó a los 8 años, pero que ya era un varón, hermanos. Se dieron lujo, hermanos, de agarrar todo lo que había ahí, hermanos. Por eso colocamos estas figuras. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y los sepulcros de los hijos del pueblo, todo lo hizo cenizas, hermanos. Además derribó los lugares, los convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. Todo era una idolatría, hermanos. ¿Cómo debe ser? Sin compasión con la idolatría. Si hay algo que podemos guardar, alguien dijo no, odio no podemos guardar en nuestro corazón. Pero si quiere guardar un poquito de odio, que sea para el pecado y para combatir la idolatría, pero degollarla sin dejar, sin misericordia, hermanos. Con la idolatría toca cortarle el cuello, hermanos, porque va creciendo y nos va poniendo en riesgo delante del Señor. No puede haber idolatría, hermanos, para cualquier ídolo. Porque somos, yo hago mucho énfasis en la idolatría porque somos muy propensos, muy proclives a la idolatría, hermanos. Es muy sencillo ser idólatra, hermanos. No, yo no tengo santos, yo no tengo imágenes. No, es que no se trata de eso. Cualquier otra cosa puede llegarlo a uno a llevar a... ¿Qué es idolatría? ¿Cómo la definimos más rápido? Algo que me llega al corazón y que empiece a sacar al Señor. Le doy más prioridad a ese algo que a Dios. Comencé a ser idólatra. Quitarle el primer lugar a Dios. El Señor es la preeminencia, ¿no? Preeminencia es que Él ocupa el primer lugar. Eso no quiere decir que yo no piense en trabajos, en proyectos, en viajes, en echar el segundo piso, en comprar otro carro. Eso no tiene que ver. Lo importante es que yo no saque al Señor del camino. Primero, si tú me aceptas, si tú me apruebas, si tú me ayudas, Señor, si tú lo permites, primero Él, y Él me dará la respuesta. Porque si me voy por el lado mío, ya estoy con idolatría. Primero lo mío, y lo mío es mío y nadie me lo quita. Entonces ahí entré en una idolatría tremenda. Mire lo que hizo este muchacho. Mató además, no mandó matar, a los altares, sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén. Mejor dicho, el hombre dejó ceniza, hermanos, sacerdotes y todo lo que le oliera a idolatría, por el desagrado delante de Dios. Tenía un coraje este hombre, hermanos, y después miren lo que hizo. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. ¿Qué significaba la Pascua? Lo más tremendo para el pueblo de Israel era la Pascua, la fiesta de la Pascua. Era lo que pasó aquella noche, hermanos, en Egipto. Para salir a cruzar el mar, ellos primero celebraron la Pascua. O sea que la Pascua les recordaba lo que hizo el Señor por ellos, como a nosotros la Santa Cena nos recuerda lo que el Señor hizo en el Calvario cada que la tomamos. Pero, déjenme decirle algo. Primero la limpieza, luego la gran celebración. 1 Corintios 11:28 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa.
Esta Pascua la celebraban ellos conmemorando la salida de Egipto. Nosotros hacemos la Santa Cena conmemorando lo mismo, lo que hizo el Señor por nosotros. Pero debe haber limpieza, hermanos. Por eso, no, tristemente, no la hemos podido celebrar. Qué tristeza que nosotros no podamos celebrar la Santa Cena. Pero podemos hacerlo. ¿Cómo? Arrepintiéndonos. Porque todos tenemos pecado de una u otra manera. Pero no nos podemos pasar toda la vida sin celebrar la Cena del Señor, que porque hay pecado. Y debemos preparar el corazón, hermanos, erradicar, porque si la hacemos indignamente vamos a tener problemas y juicios. Pero si nosotros tomamos la cena y nos arrepentimos, o antes de tomar la cena nos arrepentimos, Señor, he hecho esto, esto y esto, me aparto de esto, me separo de esto, entonces la podemos celebrar, hermanos. La podemos celebrar y la podemos disfrutar la cena del Señor. Pero ¿sí vio qué hizo Él para poder celebrar esta ceremonia? Erradicó todo lo que le oliera a idolatría. Preparémonos, hermanos, para celebrar la cena del Señor acá. Preparémonos. Si podemos, hermanos, el Señor nos perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Pero no nos podemos dar el lujo de pasar meses sin celebrar la cena del Señor. Pero si yo me arrepiento y le confieso al Señor un pecado, tengo que apartarme de ese pecado. No puede ser por el ratico, sino tengo que apartarme para que el Señor mire mi corazón, porque Él sabe las intenciones del corazón. Con Dios, pero también con la persona que tengamos algo muy necesario arreglar, no pereza. ¿Cierto? Muy bien. Gracias por esa aclaración, hermana. Sí, porque resulta que yo ofendí a mi hermano o a mi hermana, critiqué, murmuré, chismoseé, le hice daño, no le pagué, la tumbé, le rompí, le dañé. Ay, Señor, perdóname por lo que hice a mi hermana Carmenza. Gracias por perdonarme. Pero ella está ahí sentada. Ella debe oír de mis propios labios ese perdón. Si lo tengo, ¿no? Si no tengo la persona, pues obviamente le pido perdón al Señor. Pero si tengo la persona ahí, y más si es con la que convivo, o la tengo en mis cuatro paredes, o la tengo cerca, y no hago eso, de nada me sirve venir aquí, porque tengo que arreglar la situación con la persona que ha sido ofendida, o que yo he ofendido, o que me ha ofendido, y a todos tenemos problemas en el hogar, en la familia, y nos ha tocado hacer, como dicen, de tripas corazón, pero en el poder del Señor Él nos da el valor de agachar la cabeza y de pedir perdón. No crea que ha sido fácil, hermanos. Para todos hay problemas, tenemos líos, pero qué bueno agachar la cabeza y decir, bueno, está bien, perdóneme. Y arreglemos esto para seguir, para salir adelante. Pero yo vengo, ahora, vi en las iglesias cuando mi mamá me llevaba, ancianas y señoras allá llorando con esos pañolones, esos sacos allá entrelazados con esas moñas, y chillen ahí, y tome la Santa Cena. Pero no había pasado nada en sus corazones. Llegaban a la casa, el mismo infierno, las mismas expresiones, el mismo vocabulario, las mismas manías o mañas. Entonces no pasa nada tomando la cena y diciendo perdóneme y no pasó nada, porque es que decir perdón es fácil, perdóneme, y ahora mucho más por WhatsApp, sin verle la cara. No, hermanos, el perdón nace del corazón. Y debe haber preparativos si la cosa es complicada. Debe tomarse el tiempo y orar para que el Señor vaya perdonando y prepare los dos terrenos, porque el Señor trabaja en las dos partes, en quien va a pedir perdón y en quien va a ser perdonado, o viceversa, o va a perdonar. Dios hace la obra en ambas partes, por eso es bueno preparar. Pero de boquilla, Dios lo conoce todo, y por eso actúa como actúa, por lo cual hay algunos que duermen, o sea que los levanta, y otros están enfermos. Entonces uno mira, Dios mío, algo puede estar pasando.
santifícalos en tu verdad. ¿Cómo hacemos para poder comprender todo lo que nos ha hecho Josías? Hoy lo comprendemos en el Nuevo Testamento, en Juan 17:17, dijo el Señor en esa oración sacerdotal que hizo en el capítulo 17 de Juan, léanla cuando puedan, qué oración tan bellísima, hermanos, del Señor. Dice en Juan 17, santifícalos en tu verdad. ¿Por qué? Porque la palabra, esta es la verdad. Y esta es la que santifica. ¿Qué quiere decir santificar? Ser santos, ¿qué es, hermanos? ¿Separados? ¿Apartados? Esta es la que nos separa más. O este libro me aleja del pecado, o el pecado me aleja de este libro, hermanos. Una de dos. O él me aleja del pecado, o el pecado lo aleja de mí. Esto es lo único que santifica. No es un sermón, por bonito que sea, no es una predicación, no es una cena, no es una actividad en la iglesia. Esto es lo que santifica al creyente, hermanos. La palabra del Señor. Si la voluntad de Dios es clara, nuestra santificación, el método es todavía más claro, y es la palabra de Dios. La Biblia es la verdad absoluta de Dios revelada a los seres humanos. No es una de muchas verdades, se presenta como la única verdad. Fuera de la palabra de Dios es imposible ser santificados, porque aquí están las instrucciones. Y eso fue lo que hizo Josías. Primero santificó el pueblo, primero purificó de imágenes, y ahora sí vamos a celebrar la fiesta del Señor. Es una buena enseñanza para la cena, hermanos. Toda reforma y avivamiento espiritual comienza con creyentes que, siendo sensibles al Espíritu Santo a través de su palabra, estén dispuestos a quitar todo lo que no agrada a Dios. Lo repito, porque lo necesitamos. Toda reforma, lo que hizo Josías fue una reforma, fue un avivamiento, hermanos. Toda reforma y avivamiento espiritual comienza con creyentes que, siendo sensibles al Espíritu Santo, a través de su palabra, estén dispuestos a quitar todo lo que no agrada a Dios. Cuando la palabra de Dios es la base de la vida espiritual de la iglesia, inevitablemente se van a producir cambios beneficiosos y derribarán todo aquello que obstaculiza la relación con Dios. Cuando la Biblia es la base de la iglesia, hermanos, van a producirse cambios que nos van a beneficiar espiritualmente y van a derribar todo lo que obstaculice nuestra relación con Dios. Pero esta tiene que ser la base. Y a esto le sumamos la oración, porque van de la mano tanto la palabra con la oración. Cuando la reforma es llevada a cabo, hoy en día se restituye. Se le vuelve a dar el lugar que merece en la iglesia a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la reforma es llevada a cabo hoy día se restituye, se le vuelve a dar el lugar que merece en la iglesia a la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es posible que Jesucristo esté por fuera en muchas actividades de la iglesia, Él esté por fuera, pero cuando entramos y recapacitamos y caemos en cuenta que hemos podido estar cometiendo errores o dedicados a otras cosas, volvemos a restituir la palabra del Señor en la iglesia y la figura de nuestro Señor Jesucristo como lo primero que debemos tener. Pero si se cacha uno un poquito, hermanos, si se descuida, ahí quedó todo. Y finalmente, no hay espacio para nadie, para más nadie, ya que el libro lo llena todo, o Él lo llena todo. Él es nuestra sabiduría y estamos completos en Él. Él es preeminente sobre todas estas cosas. Venimos hablando de Jesucristo. Nadie más debe llenar nuestras vidas. Y Él está a través de la palabra. No puede haber una reforma espiritual donde la palabra de Dios esté ausente. Claro, por eso no les había pasado nada a ellos. Estaban entenebrecidos. No tenían la palabra ahí, hermanos. Nosotros sí. Si no está la palabra, todo cambio será solo estético, emocional y pasajero. Donde no hay Biblia, todo será bla, bla, bla. Sermones, 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 discursos bonitos, tan divinos que predica el hermano. Pero si no está predicando bajo la dirección de la palabra, todo será temporal, emocional, pasajero. La Biblia es la verdad absoluta, ¿no, hermanos? Es la verdad de Dios revelada a los seres humanos. No es una de muchas verdades, se presenta como la única verdad. Fuera de la palabra de Dios, repito, es imposible ser santificados. Esta es la revelación especial. Acuérdese. La que vemos afuera es la revelación general. Las aves, esas flores tan bonitas que hay acá afuera. La creación es la revelación general.
Esas flores, esas aves tan lindas que uno ve, me dicen que hay Dios. Amén. Pero no me cuenta cómo es. No me cuenta qué le gusta. No me cuenta cuáles son los propósitos para mi vida. Entonces voy a la revelación especial y aquí encuentro lo que Él quiere para mí. Entonces tengo dos revelaciones, la revelación natural y la revelación especial. Ambas debo tenerlas en cuenta. La una me dice que hay Dios y la otra me muestra a Dios. Que Dios siga levantando hombres, finalmente hermanos, mujeres, jóvenes, iglesias, ministerios sensibles a su palabra y dispuestos a llevar a cabo los cambios necesarios para la gloria del principio y fin de nuestras vidas y nuestra salvación. Que sea la gloria para nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Su poderosa palabra transforma vidas. Ese pueblo fue transformado y esta palabra nos transforma. Nuestra iglesia, como en muchas iglesias, nos reunimos gozosos los domingos y disfrutamos, pero en cierto sentido espiritualmente ha habido un aletargamiento, hermanos, cierto adormecimiento. Que el Señor nos impulse por el Espíritu, que no sea el hombre, que el Señor nos impulse, hermanos, a que haya avivamiento. ¿Qué es avivamiento? No, en algunas partes hacen escándalo y dicen esa es una iglesia de avivamiento porque cantan duro y tienen unas trompetas y unos conjuntos musicales extraordinarios. Esa es una iglesia de avivamiento. Error. ¿Qué es avivamiento? Entonces aquí está la palabra del Señor. Entonces yo encima le pongo pecado y le pongo más pecado. Aquí está el Espíritu Santo en la Biblia, ¿no? Entonces yo le voy colocando pecado, 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 pecado y el Espíritu Santo está contristado. Lo tengo, el Señor me perdone, lo tengo aplastado con mi pecado, apachurrado. ¿Cómo hay avivamiento? Cuando yo empiezo a confesar, perdóneme Señor por esto, perdóneme por esto y perdóneme, entonces se aviva y actúa en mi vida y actúa en mi familia y actúa en la iglesia. Avivamiento es permitir que el Espíritu Santo realice su obra, no es escándalo, no es ruido, es más, intercede con gemidos indecibles, en paz, en silencio. Al Señor le agrada eso, como el rey David, en privacidad escucharnos para Él darnos a conocer su preciosa palabra. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que la palabra nos transforme. Para que nos transforme, ¿qué hay que hacer? Leerla, meditarla, porque yo puedo leerla pero no puedo meditar. Y si yo la leo y la leo y la leo y no medito, no pasó nada. ¿Qué es meditar? Pensar en el pedacito que me llamó la atención. Por ejemplo, a mí me impacta muchísimo cuando dice que al que no le gusta oír la ley de Jehová, sus oraciones son una abominación. Me impacta mucho, hermanos, porque hay muchas personas orando en muchas iglesias, en muchas partes, pero no les gusta oír a Dios. Entonces perdieron el tiempo y están desagradando a Dios. Entonces uno coge un verso de esos y se pone, uno coge el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en qué. Entonces uno se pone a mirarlo, sino que en la ley de Jehová está qué, y en ella permanece qué. Entonces yo me pongo a mirarle y le digo, Señor, ayúdame a permanecer en tu palabra día y noche. Quiere decir que por la mañana la leo y puede ser a la madrugada me despierto y me llega lo que leí. Eso se llama meditar, porque estaba pensando, lo que meditó en la mañana se lee. Usted se levanta, hermano, no sé si finalmente les digo, le pasa esto. Escucha una canción del mundo, cualquiera que sea, a mujeres tan divinas, y se le queda todo el día, hermanos. Y va por ahí por la calle, la. Lo que por la mañana le llegue. Entonces, si por la mañana nos llega la palabra del Señor, hermanos, y aparte de eso leemos y oramos una porción, poquita, ese es mi alimento espiritual, hermanos. Y un día sin oración es un día sin bendición. Un día sin meditación es un día sin dirección, hermanos. Y con una porción que tenga, esa me alimenta. No que no tenga problemas, pero me va a ayudar a salir inmediatamente porque confío en un Dios en el cual puse mi confianza desde que me desperté. Y Él me va a ayudar hasta el anochecer, hermanos, y pueda acostarme en paz, independientemente de que haya tenido buenas noticias o noticias regulares. Amén.
Que haya avivamiento en la iglesia, mensaje de libertad, hermanos. Que haya de verdad ese deseo. Los invito a que se animen los que se han perdido algún miércoles, no importa, cada miércoles es una lección. Vengan, hermanos, porque ¿cómo compartimos el evangelio si lo desconocemos? Nos toca primero vivirlo, nos toca hacerlo de Josías. Para que haya avivamiento nos toca que haya limpieza. Entonces la palabra del Señor que vamos conociendo nos va limpiando cada día y eso nos va llevando a un avivamiento para la iglesia, hermanos. Que el Señor nos ayude a seguir adelante. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este precioso momento. Tu palabra es verdad, como tú lo dices, y es la única que nos santifica. Ayúdanos, Señor, como Josías, a tomar decisiones valientes, sin tener en cuenta lo que el mundo pueda pensar o nos pueda decir. Que podamos deshacer, desterrar, destruir, Padre Santo, cualquier residuo, rescoldo de idolatría en nuestros corazones, en nuestro cuerpo, en nuestras casas, en nuestra morada, Padre Santo, en la iglesia. Ayúdanos para que entonces podamos estar limpios espiritualmente, agradándote, que podamos celebrar la cena del Señor como este hombre celebró con toda la nación la Pascua, la gran fiesta, Padre, recordando lo que tú hiciste en Egipto aquella noche, y nosotros podemos recordar lo que sucedió hace 2000 años y en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, a no desmayar. El enemigo quiere desanimarnos por muchas razones y de muchas maneras. Hay veces como serpiente sutilmente nos ataca, pero también hay veces se enfurece como león rugiente, Padre. Pero te tenemos a ti. Tenemos la armadura tuya en nuestras vidas y tú nos proteges y nos guardas y nos ayudas a seguir adelante. Permite, Señor, que haya un avivamiento real en nuestras vidas. Te lo agradecemos inmensamente, que esta palabra sea aplicada en nuestros corazones, que la podamos ejecutar, que la podamos vivir, que podamos fortalecernos en ella, fortalecer a otros y llevar a otros también a la salvación. Padre, gracias por hacerte cargo de toda petición que tú escuchas en la mañana, en la tarde, en la noche. Gracias por responder en el área que sea. Tú conoces el corazón y la necesidad de cada uno de los que estamos aquí y de quienes están escuchando a esta hora. Muchas gracias por responder en tu tiempo y de acuerdo a tu preciosa voluntad. Padre del cielo, gracias por guardar nuestras familias, nuestros seres queridos donde quiera que estén. Oramos por nuestros gobernantes, Dios del cielo, para que ellos escuchen también el Evangelio y se salven. Entregamos el resto del tiempo en tu protección, en tu dirección, Señor. En Cristo Jesús nuestro Salvador, con acción de gracias. Amén. Aleluya. El Señor les continúe bendiciendo, hermanos.